Vamos a Colosenses capítulo 3. Mientras tanto los niños van a su salón. Hoy nuestra hermana Erika va a estar solita, como huerfanita. No sé, bueno, si alguien le quiere ayudar a nuestra hermana Erika, sería de bendición. Mi esposa, como les comenté al inicio, no está con nosotros. Ella amorosamente me pidió permiso para realizar un viaje. Mañana es su cumpleaños, así que los quiero un viaje de cumpleaños, así que por eso no están con nosotros. Y nuestra hermana Shomi, también con su familia, pues también tuvieron una situación, así que nuestra hermana está solita, así que acompañen pequeños a nuestra hermana Erika. Mis amados hermanos, nosotros nos quedamos aquí y ¿están listos esposos? ¿Otra vez? ¿Están listas esposas? Vamos a seguir hablándole a los esposos. A las esposas les encanta esto, yo creo. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Puede ocupar su lugar. Simplemente como un resumen de lo que vimos hace 8 días, vimos la primera parte, de hecho, del versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Vimos esa parte del versículo, la primera parte del versículo. Y vimos en primer lugar las dimensiones del amor, ese llamado de maridos amen a sus mujeres. Vimos en primer lugar las dimensiones de ese amor. Y vimos en esas dimensiones del amor, en primer lugar, la razón de ese amor. Y la razón de ese amor es que es un mandamiento. Si queremos una poderosa razón, una razón sólida, fuerte, firme, de por qué nosotros debemos amar a nuestras esposas, es porque es un mandamiento del Señor. El Señor manda amar. Así que, hermanos, yo creo que no necesitamos otra razón. Es una razón suficiente para amar a nuestras esposas porque Dios lo manda. Así que la razón de este amor es que es un mandamiento. En segundo lugar, vimos la extensión de ese amor. Es un amor que no solamente ama el cuerpo de la esposa, sino que ama también el alma de la esposa. Así que la extensión de ese amor es amar el cuerpo de nuestra esposa y el alma de nuestra esposa. En tercer lugar, el grado de ese amor. Es un amor que sobrepasa todo, es un amor diferente al amor que tenemos a los hijos, es un amor diferente que tenemos. Es un amor diferente al que le brindamos a nuestros hijos, es un amor diferente al que le brindamos a nuestros padres, es un amor diferente al que le brindamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. El amor de nuestra esposa debe estar por encima, debe estar en el primer lugar. Debemos derramar nuestro amor por nuestra esposa por encima de todo. Y vimos, en cuarto lugar, la duración de este amor, que es un amor para siempre. Entonces, esas son las dimensiones del amor: la razón de este amor, la extensión del amor, el grado de ese amor y la duración del amor. Y en segundo lugar, vimos el patrón de ese amor, que es lo que envuelve, enmarca este amor. Y vimos que en ese patrón de ese amor debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y vimos que la amó auténticamente, de manera transparente, sin hipocresía. Vimos que la amó libremente, es decir, sin reservas, lo entregó absolutamente todo. Vimos que Cristo amó a su esposa, a su iglesia, santamente, es decir, sin impureza, y llevó a su esposa y lleva a su esposa a la iglesia a santificarla, a limpiarla, a apartarla de todo aquello que le quiere separar de la comunión con Él. La amó en cuarto lugar grandemente, por eso se sacrificó, se entregó a sí mismo por su esposa, dio su vida por su esposa, la iglesia. En quinto lugar, la ama constantemente, la ama sin cambio. Y eso vimos hace 8 días, que apunta a un propósito, al propósito de presentar a la esposa sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sino que fuese una esposa, una iglesia santa, gloriosa. Y en sexto lugar, la amó activamente, es decir, sin descuidarla. Cristo llenó las necesidades de la iglesia. Así que el patrón del amor, en primer lugar, es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en segundo lugar, vimos que debemos amarla como nos amamos a nosotros mismos, es decir, tiernamente. Como te consuelas tú, como te tratas tú, como sanas tus heridas, debemos de amar a nuestra esposa tiernamente. Y en segundo lugar, debemos amar a nuestras esposas alegremente. Así como tú estás dispuesto, presto a ayudarte, a consolarte, a levantarte, así de esa manera nosotros debemos amar a nuestras esposas. Eso es lo que vimos hace 8 días. Y hoy vamos a ver la segunda parte de ese versículo. Fixe su vista en el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es la parte
digamos, positiva del mandamiento. Ahora vamos a ver la parte negativa del mandamiento. Y dice en el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego la segunda parte dice, y no seáis, ¿cómo? No seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Así que hoy vamos a aprender cómo nosotros como esposos somos ásperos con ellas, cómo justificamos esa aspereza y cómo nosotros podemos amar en sentido práctico a nuestra esposa, no siendo ásperos, sino amando a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Así que ese imperativo, ese mandamiento, así como en el versículo 19, en la primera parte dice, maridos, amen a sus mujeres. Ese es un imperativo, ese es un mandamiento del Señor. No es un si quieres, no es una invitación, ¿no? Sino es un mandamiento. Ese imperativo, ama a tu esposa, es un mandamiento. Y de la misma forma que ama a tu esposa es un mandamiento, no seáis ásperos con ellas, también es un mandamiento. Dios está exhortando aquí, Cristo está exhortando aquí, el Espíritu Santo está exhortando aquí a que como esposos no seamos ásperos con nuestra esposa. Es un mandamiento, es un imperativo, no es una sugerencia, no es si quieres tomarlo en cuenta, es un mandamiento. Y esa palabra no seas ásperos con ellas implica amargura, implica dureza e implica severidad. Así que el Señor está diciendo, no seas amargo con tu esposa, no la provoques a amargura, que su corazón se amargue. No seas duro con tu esposa, no seas severo con tu esposa. Ser áspero entonces es actuar de una manera insensible, de una manera dura y de una manera ruda con nuestra esposa. Y actuar de una manera insensible, dura, ruda y áspera con nuestra esposa puede herirla físicamente, puede herirla emocionalmente y puede herirla espiritualmente. La aspereza no solamente implica o apunta a acciones violentas, como cuando hombres golpean a su esposa. Así que la aspereza no solamente apunta a acciones violentas, sino que la aspereza también apunta a actitudes y palabras que carecen de misericordia, que carecen de amor. El imperativo, no seas ásperos con ellas, está en un tiempo verbal que se traduce como dejen de ser ásperos con ellas. En los versículos en donde aparece este término, que es Apocalipsis 8:11 y Apocalipsis 10:9, se refiere a algo con sabor amargo. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los esposos, no llamen a sus esposas cariño mío, amada mía, mi dulce amor, cuando en realidad las están tratando como vinagre, cuando en realidad ustedes están siendo duros con ellas, insensibles con ellas. Los esposos no deben entonces mostrar un carácter duro ni cruel hacia sus esposas. No deben provocarle amargura, no deben de provocarle a irritación, a ira, a enojo, a desesperación, sino por el contrario, el llamado a los esposos es ejercer un liderazgo conforme a Cristo, en amor, en paciencia, en gracia, en sabiduría, en misericordia. Así que lo que más le complace al esposo, es la sumisión amorosa de la esposa. Repito, lo que más le complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa. Y lo que más le complace a la esposa es tener un esposo que ejerce su liderazgo y su autoridad en amor. Ese es el complemento. Lo que más le complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa, pero lo que más le complace a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad en amor. Así que en primer lugar vamos a ver las formas en las que como esposos somos ásperos con nuestra esposa. ¿Estamos listos? En primer lugar vamos a ver las formas en las que como esposos somos ásperos con nuestra esposa. Forma número 1. Puede haber un montón, pero voy a definir solamente unas. La primera forma en la que como esposos somos ásperos con nuestra esposa es a través de las palabras.
a través del uso de las palabras. Nosotros somos ásperos con nuestra esposa usando palabras no adecuadas, usando palabras no gratas, usando palabras que no edifican, sino que lastiman y que destruyen. Por eso Santiago nos dice que nuestra lengua es un miembro muy pequeño en nuestro cuerpo, pero que puede encender un fuego. Por eso Cristo, cuando va al mandamiento, no solamente va a la letra del mandamiento, sino que va al espíritu del mandamiento. Y Cristo dice: oíste que fue dicho, no matarás. Eso está bien, eso es correcto, ese es un mandamiento, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le digas necio, tonto, fatuo, inútil, bueno para nada a su hermano, ya es un pecador y ha cometido homicidio, porque las palabras tienen el poder de destruir. Cristo no solamente va al mandamiento, la letra del mandamiento, sino el espíritu del mandamiento, porque un golpe puede curarse con el tiempo. Puedes tomarte un medicamento, puedes colocarte un ungüento y se desaparece el moretón del golpe, pero las palabras hieren, las palabras lastiman, las palabras se arraigan en lo profundo del corazón, y ningún médico, ningún cirujano, ningún especialista en el corazón puede sacar eso. Así que somos ásperos con nuestras esposas cuando usamos palabras que le lastiman. Por eso, Colosenses 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre. Y escuche esto: sea vuestra palabra siempre, no algunas veces, siempre. Aunque no las quieras decir, aunque tú en el momento en el que estás no quieres transmitir eso, no importa. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Con gracia, sazonadas con sal, deben de ser sabias, deben de ser prudentes. Por eso Proverbios capítulo 15 dice que la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda respuesta quita la ira. En palabras de un comercial decía: respira profundo y cuenta hasta 10. Efesios 4:29 dice: Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Colosenses 4:6 dice que nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal. Y Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Así como esposos somos ásperos cuando usamos palabras que menosprecian a nuestra esposa. ¿Y cómo es eso? Menospreciamos muchas veces su opinión, menospreciamos muchas veces sus ideas y hacemos un lado y menospreciamos sus sentimientos. Su opinión, sus ideas, sus sentimientos. ¿Y cómo lo hacemos en sentido práctico? Usted puede sacar ahí de su memoria algunas palabras y le voy a recordar algunas, le voy a citar algunas. Menospreciamos entonces a nuestra esposa, sus ideas, sus sentimientos, sus opiniones, usando palabras como: eso que dices no tiene sentido. ¿Ha usado esa palabra? Eso que dices es tonto, es ridículo. ¿O qué tal esta? Siempre exageras. Eres una exagerada. ¿O qué tal esta? Deja de llorar, no es para tanto. Mujer tenías que ser. No sé qué otra hermano no se queme, pero recuerde, traiga memoria. Así que usamos palabras como esas para menospreciar sus ideas, sus opiniones, lo que siente. Y no solamente con palabras, sino muchas veces fruncimos el ceño. Y al fruncir el ceño, cuando ella opina algo, cuando transmite algo, cuando transmite su idea, y cuando fruncimos el ceño, y hacemos como diciendo: estás tonta, lo que opinas no tiene sentido. O sea, nos ponemos en una posición intelectual superior a ella y la hacemos sentir menos. El impacto de esto es que las palabras y acciones como esas pueden destruir la confianza y la seguridad de nuestra esposa. Destruyen su confianza y su seguridad y lastiman su corazón. Por eso la Escritura dice: tu palabra siempre debe de ser con gracia, sazonada con sal. Deben de ser palabras sabias, prudentes, llenas del Señor. Si vas a decir algo, si vas a opinar algo, que sea conforme a la palabra de Dios.
Otra vez, Proverbios dice, la palabra áspera hace subir el furor y la blanda respuesta quita la ira. Que tus palabras no hieran, no lastimen, que tus palabras no sean flechas que se claven en su corazón, sino que tus palabras sean bálsamo que sane su corazón. En segundo lugar, lastimamos a nuestra esposa, somos ásperos con ellas. Ya vimos a través de palabras hirientes. En segundo lugar, cuando transmitimos falta de empatía. Somos ásperos cuando transmitimos falta de empatía. Un esposo, yo entiendo que los esposos tienen su trabajo, a veces el trabajo que hacen es rudo, algunos hacen trabajo de oficina, algunos hacen trabajo no tan rudo, como leí una nota del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que dijo, sí, yo gano 700,000 pesos, ya salió a la luz mi sueldo, pero ya me gustaría que ustedes hicieran lo que yo hago, no sé si sea real esa nota. Dijo, mi día comienza a las 11 de la mañana y termina a las 4, a veces se extiende hasta las 7 de la noche, de lunes a jueves. Ya quisiera que alguien hiciera mi trabajo. Yo sé, hermano, que de repente llegan ustedes cansados, fatigados, a veces los esposos que desarrollan un trabajo físico en el campo, en la agricultura, en la construcción. Pero cuando nosotros no somos empáticos con nuestra esposa y entendemos, y no entendemos y no analizamos que ella también se cansa en las labores del hogar, en el quehacer del hogar, en el cuidado de los hijos, cuando hacemos un lado su cansancio, cuando hacemos un lado su sentir, cuando hacemos un lado sus emociones, después de un día difícil, estamos siendo ásperos e insensibles, porque ella también se cansa, porque ella también siente, porque ella también da absolutamente todo, porque ella también suda la gota gorda. A veces los papás quieren irse y trabajar y prefieren estar en la oficina y salir tarde de la oficina que ir y lidiar con los hijos, educar a los hijos, estar con los hijos, sentarse, hacer la tarea. El esposo que critica a la esposa por no cumplir, entre comillas, sus expectativas, está siendo áspero con ella. Llegó a la casa así cansado, podemos entender que ella también está cansada, y nos sentimos como el rey del universo, como la última Coca-Cola del mundo, y decimos, mujer, vengo cansado, ya está la comida, caliéntala. No sabes a la hora que llego, y nos sentamos como reyes, nos sentamos en el sillón, o en el sofá, en el reposete. Hey, atiéndeme aquí. Hey, suave mis pies, dame un masaje, traigo una coca bien fría, sírveme, tengo hambre. En lugar de ser sensibles y empáticos con ellas, les ponemos más carga. Hey, atiéndeme como el rey que soy, atiéndeme como me merezco. Ahora, no estoy promoviendo aquí el descuido de la esposa, porque de repente usamos las palabras y decimos, sí, ya ves, dijo el pastor que pues, tú si llegas cansado, yo no estoy cansado, así que ahí está la comida, sírvete. No, yo no estoy promoviendo eso. Yo estoy promoviendo el hecho de que uno como esposo puede llegar cansado, de que la esposa está cansada. Bueno, esposa amada, yo sé que te cansaste, que está la comida. Saco el plato, me sirvo, yo me caliento, ayudo a eso, ¿me explico? Ayudo a eso. No le impongo carga, sino ayudo a aligerar la carga. Quizás al final recojo la mesa, lavo los trastes, seco los trastes, los acomodo, hago algo, le ayudo. No se van a caer las manos, no voy a dejar de ser hombre y macho por eso. El transmitir una falta de empatía puede generar una brecha, haciendo que la esposa se sienta no valorada. Y esto, hermanos, hará que ella confíe en alguien más y que escuche a alguien más, porque tú no la atiendes, no la escuchas y no la valoras. En tercer lugar, somos ásperos con ellas, mostrando desinterés a sus necesidades. No sé, por ahí está la caja de los hijos. Perdón, creo que se apagó, ¿verdad? No tiene pila. Espero que ya me avisan. Ok, en tercer lugar, mostrando desinterés a sus necesidades físicas y espirituales. Mostrando desinterés a sus necesidades físicas y espirituales. Otra vez, llegamos al trabajo y decimos, estoy cansado, estoy fatigado, que nadie me hable, por favor, quiero encerrarme, no quiero escuchar a nadie.
Eso es tratar con aspereza a nuestra esposa. Al llegar a nuestro trabajo y no escucharla, llegar de nuestro trabajo, sí, hermanos, otra vez sé que estamos cansados, fatigados, pero escuchamos a nuestros compañeros de trabajo, escuchamos a nuestro jefe, escuchamos a compañeros y a nuestro jefe, muchas veces difíciles de soportar, ¿no es verdad? Y los escuchamos y estamos ahí y desarrollamos el trabajo y entendemos las cosas, porque para eso nos pagan, ese es nuestro trabajo. Y soportamos todo eso, soportamos otra vez jefes, compañeros, situaciones difíciles, y entonces que en nuestra casa descargamos nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración. No, mis amados, debemos llegar a nuestra casa a escuchar a nuestra esposa. Así que mostramos aspereza al mostrar desinterés en sus necesidades físicas y espirituales, no escuchándola, no preguntando cómo estuvo su día, cómo le fue con los niños, cómo le fue con las tareas del hogar, cómo le fue con las tareas con los niños, si podemos hacer algo, si podemos ayudar a la tarea. Al no preguntarle a nuestra esposa qué necesita, qué problemas enfrentó, qué dificultades y qué retos enfrentó. Al no preguntarle, esposa, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Cómo puedo ayudarte? Incluso ayudar. Conversar con ella, darle una caricia, darle un masaje en la espalda, las manos, masaje en la cabeza. Siéntate, amada, en el sillón, te voy a dar un masaje en los pies. No dedicando tiempo para edificarse mutuamente a través de la palabra y a través de la oración, sí, no tomando tiempo de calidad. El impacto de esto es que si no atendemos o desatendemos sus necesidades físicas y espirituales, nuestra esposa se va a sentir sola, otra vez no valorada, no amada y descuidada física y espiritualmente. Cuarto, somos ásperos cuando tenemos reacciones desproporcionadas. Somos ásperos cuando tenemos reacciones desproporcionadas. Cuando mostramos enojo excesivo por errores menores. Cuando mostramos enojo excesivo, otra vez, por errores menores. Otra vez, hermanos, soportamos muchas cosas en nuestro trabajo, en el desarrollo de nuestro trabajo. Llegamos a casa y ahí explotamos. Soportamos un montón de cosas. El trabajo colaborativo en nuestro campo de trabajo, a veces sacamos la chamba nosotros, nuestros compañeros de trabajo no lo hacen, y estamos ahí sacando todo, sacando la casta, como digo uno, sacando el foie. Y llegamos a nuestra casa y con nuestra esposa nos enojamos, nos desquitamos, nos irritamos, no somos compasivos, no somos pacientes, no somos misericordiosos. Así que somos ásperos cuando mostramos un enojo excesivo por errores menores, como algo olvidado o algo no hecho correctamente o como tú quisieras en casa. El impacto de esto es que las explosiones de ira, de enojo excesivo, pueden crear un ambiente de miedo y de tensión en el hogar. Así que la esposa muchas veces ya no quiere decir nada, ya no quiere hablar nada, ya no quiere opinar nada, porque su opinión, al dar su sentir, al abrir su corazón, lo único que recibe es enojo, es gritería, es molestia, son palabras hirientes de su esposo. Mejor no dice nada. Crea un ambiente de tensión y de miedo. Incluso nos decimos, hey, ya viene su papá, ya ven cómo llega bien enojado, así que cállense, no digan nada, no, ni siquiera respiren. Y en quinto lugar, somos ásperos a través del uso de la autoridad o del liderazgo bíblico mal enfocado, a través del autoritarismo disfrazado de liderazgo, a través del autoritarismo disfrazado de liderazgo. Usamos la palabra de Dios para imponer decisiones, para decir aquí mis chicharrones truenan, yo soy el único que opino, tú no opinas nada. Decisiones unilaterales, no consideran la opinión, el sentir, las ideas de la esposa. Y el esposo, con ese abuso de autoridad, dice, Dios me puso a cargo. Así como yo soy el líder, yo soy aquí el buenazo, yo soy la cabeza, entonces tú debes de obedecerme, una obediencia ciega. No, tú no salgas, tú no hables con nadie, tú no opines, no visites a tal persona, no vayas a ver a tus padres, no vayas a ver a tal, porque solamente son mala influencia para ti.
porque no me quieren, porque no me aman, porque me odian. Así que a través del autoritarismo disfrazado de liderazgo. En segundo lugar, hermano, vamos a ver las formas en las que los esposos, y esto es terrible, las formas en las que los esposos justifican su aspereza. Entonces, como resumen, las formas en las que somos ásperos, en primer lugar a través de palabras hirientes, en segundo lugar cuando transmitimos falta de empatía, en tercer lugar cuando mostramos desinterés a sus necesidades físicas y espirituales, en cuarto lugar por reacciones desproporcionadas, enojos excesivos, y en quinto lugar a través del autoritarismo disfrazado de liderazgo. Son algunas formas en las que somos ásperos con nuestra esposa. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver las formas en las que como esposos justificamos esa rudeza, justificamos esa aspereza, y esto es terrible. Y le voy a dar, creo que son 3 razones. Primera razón, formas en las que los esposos justifican su aspereza. Razón número 1, justificamos la aspereza usando, como dijimos hace un momento, la palabra de Dios de forma incorrecta, usando la palabra de Dios de forma incorrecta para manipular a nuestra esposa. Usamos textos como Colosenses 3:17, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor, o su correlativo de Efesios 5:22, casadas estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Usamos la palabra de Dios de forma incorrecta para manipularla. Usamos esa licencia de liderazgo que Dios nos puso como cabeza para exigir a nuestra esposa una obediencia ciega, una obediencia absoluta. Y ya estudiamos que eso no es así, porque el liderazgo y la sumisión debe de ser el amor, como Cristo. Si mi esposo me pide algo que contravenga la palabra de Dios, yo debo obedecerlo. Pero a veces lo exigimos, y como dijimos anteriormente, usamos la autoridad bíblica de forma incorrecta para imponer nuestras decisiones, nuestras opiniones por encima de las opiniones de nuestra esposa. Dios me puso a cargo, tú debes de obedecer y punto. Tú no opinas absolutamente nada. El que decide, el que liderea, el que guía este barco soy yo. Mi amada esposa, el Señor te manda obedecer a tu esposo, sí, pero la sumisión es en amor, conforme a Cristo. Y te digo una cosa, si tu esposo está usando la palabra de Dios así, él le va a dar cuentas al Señor. Porque uno, como varón, se pavona y decimos, pues Dios me puso a mí como cabeza, como líder. Pero no entendemos y sabemos que el Señor que nos puso en ese liderazgo nos va a pedir cuentas a nosotros, mayor cuentas a nosotros, como aquel versículo que dice que, ok, ¿tú quieres ser maestro? Bueno, ten cuidado de querer ser maestro, porque Dios te va a pedir más cuentas a ti. Y el Señor, hermanos amados, esposos, nos va a pedir cuentas al Señor en nuestro liderazgo, en la forma en la que guiamos, lideramos a nuestra esposa, a nuestra casa, a nuestro hogar. Se nos olvida que el contexto de esos pasajes es una sumisión en amor, es una sumisión que imita el liderazgo de Cristo, el amor de Cristo dado a su iglesia, un amor sacrificial, un amor con pasión, un amor que lo entrega todo, un amor como lo vimos, sin hipocresías, que santifica, que cuida, que guarda, que ama, que protege, que lo da absolutamente todo. Se usa la palabra entonces para manipular. Y si tú estás usando, esposo, la palabra para manipular a tu esposa, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Te tengo una noticia, no eres cristiano, eres un pecador, eres un impío, eres alguien que no está mostrando los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú estás usando la palabra de Dios para tu beneficio y para manipular el corazón de tu esposa, te tengo una noticia: no eres cristiano, no has nacido de nuevo, no eres creyente, no te engañes, ven y arrepiéntete. Eres alguien que no está mostrando el corazón de Cristo, eres alguien que no muestra paciencia, misericordia, piedad y acarreas condenación. En segundo lugar, se usa la palabra de Dios no solamente para manipular, sino que se usa la palabra de Dios para evadir responsabilidades. Para evadir responsabilidades. 1 Corintios 16, 13 y 14 dice: velad, estad firmes en la fe. Y luego dice: portaos varonilmente y esforzaos
Verso 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, abrimos la Biblia en el primer libro, abrimos la Biblia en el libro de Génesis, podemos nosotros ver la encomienda de Adán, sí de sojuzgar, sí de gobernar, sí de señorear sobre todo lo creado, pero menuda chamba le dio Dios a Adán, sí de ser el corregente, sí de ser el vicerrector, el gobernador de la creación. Dios siendo el creador puso a Adán a cargo, pero menuda tarea, porque tenía que ser el proveedor, el cuidador, el protector, el que cuidara, el que protegiera, el que amara, el que entregara absolutamente todo por su esposa, por su amada esposa, a la aquella que Dios se le presentó y dijo, por fin este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Tenía que amarla, tenía que cuidarla. Ya vimos en Efesios 5, darlo todo por ella, un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que imita a Cristo, un amor transparente, un amor sin hipocresía, un amor que santifica. El llamado de Adán y de Eva era crear portadores de la gloria de Dios. Adán y Eva, Adán fue creado a la imagen de Dios, Eva también, y la responsabilidad de ellos, primordialmente y principalmente la de Adán, era educar y crear generaciones, hijos piadosos a la imagen de Dios, es decir, que vivieran para la gloria de Dios, que conocieran a ese Dios verdadero, que amaran a ese Dios verdadero, que caminaran la senda de ese Dios verdadero y que glorificaran a ese Dios verdadero, que vivieran para su gloria. Esa es tu tarea, mi amado esposo. Desgraciadamente tenemos en las iglesias que, lo dije anteriormente, las que se ponen las pilas, las que van por delante, las que oran, las que motivan a su casa, las que motivan a su hogar, las que motivan a sus hijos para buscar al Señor, para orar, para leer la palabra, son las esposas. Espero que aquí en esta iglesia no sea el caso. Son las que van por delante, son las que marcan la pauta, son las que dirigen, son las que motivan. Y nosotros, en el sillón con nuestra Coca-Cola, viendo el partido de México contra Honduras, que por cierto perdió 2-0. No lo vi por si estaba es súper que perdió 2-0. Y que el entrenador creo que le hicieron un chipote en su cabeza, ¿no? O sea, en lugar de estar leyendo la palabra, estudiando la palabra, estamos con nuestra coca y con nuestro paquetazo, viendo ya sea el básquet, o el béis, o lo que le gusta, el fútbol americano, no sé. Así que hay esposos que usan su liderazgo usando la sumisión como un pretexto para deslindarse de sus responsabilidades, haciendo entonces que la esposa cargue solo con el peso del hogar, mientras él evade su llamado a santificar, a cuidar, a proveer, a proteger, a educar, a servir y a sacrificarse. Y en tercer lugar, usan la escritura para cometer abuso espiritual. Ya vimos que usan la palabra para manipular, usan la palabra para evadir su responsabilidad y usan la escritura para abusar espiritualmente. Ponte a orar, mujer, y él no ora. Ponte a ayunar y a leer la palabra, y él no lo hace. Está a lo mejor leyendo su TV Notas, no, eso ya no existe, ¿verdad? O viendo TikToks. Educa a los niños, y él no lo hace. Es una tarea, ¿no? Tenemos en eso. Ayer mi sobrinita me hizo una llamada y me dijo, tío, ayúdame con estas cuentas, eran suma con fracciones en estas fracciones. Tuve que acudir a ayuda con Jonathan, y yo ayuda, no me acuerdo cómo se hace esto. Ella estando ahí en su teléfono y el niño y ayudándole a hacer las cosas. Le voy a analizar a su tío Manuel para que le decimos, oye, educa a los hijos, ¿y esta es la tarea con ellos? Cuando nosotros no lo hacemos, creemos que porque nos vamos a la chamba y traemos para la comida, y traemos para el vestido, y traemos en diciembre el aguinaldo, ya con eso cumplimos, y que estamos con ellos un fin de semana y les compramos un helado y les llevamos a ver una película y les damos palomitas, ya creemos que con eso les compramos sus tenis Reebok o Nike, ¿no? Ya con eso cumplimos, ¿no? Mi amado hermano, nuestra tarea sí es proveerle alimento, sí es proveerle sustento, sí es proveerle vestido, pero mayormente es tiempo y tiempo de calidad.
escuchar el corazón de nuestros hijos, atenderlos, nutrirlos con la palabra, enseñarles con la palabra. Como dijo un predicador, nos está educando César la mayor parte del tiempo. ¿Cuándo los educas tú? ¿Cuándo los guías a la palabra del Señor? El esposo dice: hey, sirve, haz algo, y él no lo hace. Sirve la casa o sirve la iglesia, y él no lo hace. Quiere que la esposa obedezca, se someta, y él no está transmitiendo el liderazgo como Cristo. Eso es abusar espiritualmente usando la palabra. Y otra vez, esposo que me escuchas, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza, porque un día te verás cara a cara con Dios y tendrás que rendirle cuentas al Padre de ella. Esa conducta, estas conductas de manipulación, de abuso espiritual, de evadir responsabilidades, no muestran el corazón de Cristo, no muestra el carácter de Cristo. Cristo invirtió su vida, su tiempo, vio a su iglesia, los suyos, como ovejas que no tenían pastor, los enseñó, estuvo con ellos, oró con ellos, les enseñó a orar. Es más, los discípulos le preguntaron: Cristo, enséñanos a orar. Les instruyó en la palabra, los guió en la palabra, y después de instruirlos, educarlos y estar con ellos, invirtiendo tiempo con ellos, levantándose muy temprano y yéndose tarde a dormir, los envió de 2 en 2, envió 70 a predicar y a proclamar el Evangelio. Debemos invertir entonces tiempo y debemos ejercer el liderazgo como Cristo. Y en cuarto lugar, excusas comunes. Excusas comunes. Así soy, y tienes que aceptarlo. Es el esposo. Esa es mi forma de ser. Yo soy así, soy transparente, soy directo. Van a decir: hieres y lastimas con la forma en la que te conduces. ¿O qué tal esta, hermanos? Si te ofendí, ¿qué decimos? Si te ofendí, a ver, ayúdenme a terminar la frase. Si te ofendí, perdóname. Si te ofendí, perdóname. Eso es decir, tú eres muy débil, muy frágil, muy insensible. No aguantas nada, no soportas nada. Así que, pues perdóname, ¿no? O perdónate por ser tan insensible. O la otra: no fue mi intención ofenderte. No, sí fue tu intención. Así que son las formas en las que justificamos la aspereza, usando la palabra de forma incorrecta para manipular. En segundo lugar, se usa la palabra para evadir responsabilidades. En tercer lugar, se usa la palabra para cometer abuso espiritual. Y en cuarto lugar, tenemos excusas comunes. En el tiempo que me resta, hermano, vamos a aprender cómo entonces no ser ásperos, sino reflejar el amor de Cristo en el matrimonio. ¿Cómo reflejar el amor de Cristo en el matrimonio? Hermanas prácticas. En primer lugar, ¿cómo reflejar el amor de Cristo en el matrimonio? En primer lugar, a través de la palabra. ¿Cómo reflejar el amor de Cristo en el matrimonio? En primer lugar, a través de la palabra. Y en ese sentido, número 1, le enseña. A través de la palabra. Número 1, le enseña. Primero de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y vivir con ella sabiamente es que nosotros como esposos debemos estudiar la palabra, debemos meditar la palabra, debemos comernos la palabra, debemos de saber la palabra, porque nuestras esposas tienen una preparación, tienen un grado intelectual, tienen conocimiento, tienen dudas, tienen preguntas, y no siempre va a estar el hermano que estudia o el pastor para contestar estas preguntas. Nosotros como esposos tenemos la encomienda de estudiar la palabra y contestar esas preguntas profundas de la Escritura a nuestra esposa. Por eso nosotros vemos en las Escrituras que cuando Dios manda a que puedan poner atención en la palabra y les dice: ustedes tendrán en su corazón, en su mente, en su ser la palabra de Dios, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en tu casa y andando en el camino. Los primeros que fueron, los que iban por delante, eran los varones. Eran los padres, eran los esposos, porque esa es la responsabilidad primaria, primordial del esposo: aprender a estudiar la palabra. Las preguntas la esposa se las debe de hacer al esposo en casa. Es lo que dice 1 Corintios 14:35. Así que le enseña a través de la palabra. Y le enseña también con el ejemplo, siendo piadosos,
siendo pacientes, siendo compasivos, siendo misericordiosos. Palabras sencillas imitando el corazón de Cristo. Así que, ¿cómo reflejar el amor de Cristo en el matrimonio? En primer lugar, a través de la palabra, este tipo de palabra le enseña. En segundo lugar, le exhorta. Le enseña, en segundo lugar, le exhorta. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice Pedro, cubrirá multitud de pecados. Otra vez, hermano, la exhortación no debe de ser a través de mi razón, porque yo quiero, lo que yo opino. Aquí mis chicharrones truenan y te callas y no opinas nada, sino que la exhortación debe de ser en gracia, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu por delante. Debe de ser con la palabra, pero también debe de ser con amor, debe de ser con paciencia y misericordia. Y me encanta, creo que lo he citado en alguna ocasión. Una ocasión escuché al pastor José Mercado decir esto, las palabras importan, dijo él. Una ocasión, y cito este ejemplo, estábamos ya en cama, ya era noche, yo estaba sumamente cansado, estaba sumamente agotado, dijo el pastor José, lo estábamos durmiendo, y de repente se empezaron a escuchar ruidos, ambulancias, patrullas, un helicóptero, luces, y entonces mi esposa empezó a alarmarse y decir: hey, Joselo, levántate, puedes ver qué es lo que está sucediendo, tengo miedo, estoy angustiada, no sé qué es lo que está pasando. Entonces el pastor dijo que enfadado, enojado, porque lo despertaron, dijo: hey mujer, ¿que no confías en Dios? ¿Que no crees en la palabra? ¿Que no crees en sus promesas? ¿Que no crees que la palabra del Señor dice no se duerme el que guarda Israel? Así que ya duérmete, no me estés dando estoy parafraseando, ¿no? Porque que no sé si lo dijo así en ese orden y con las palabras, pero esa es la idea. Y entonces el Espíritu Santo redarguyó su corazón. Entonces se paró, porque el Espíritu Santo hace eso, redarguye el pecado, de justicia y de juicio. Abrió la ventana, examinó, salió, vio lo que estaba sucediendo, dobló sus rodillas, oró al Señor y le pidió perdón. Y él dijo: yo cité la palabra, yo cité promesas, yo cité un salmo, el 121, y eso es verdad y eso es realidad. ¿Es verdad o realidad, sí o no? No se duerme el que guarda Israel. Dijo: eso es verdad. Cité la palabra, pero lo cité de manera incorrecta. Escenario propicio debió haber sido: esposa, ok, estoy cansado, pero me voy a parar. Me lo estás pidiendo. Yo debo de amarte como Cristo amó a la iglesia. Así que, a pesar de que estoy cansado, fatigado, voy a pararme, mujer. Voy a ver qué es lo que está sucediendo. Voy a ver si todo está en orden. Voy a ver si todo está cerrado. Hey, mujer, ¿por qué no oramos? Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en su palabra. Mira, la palabra del Señor dice que no temas. El Señor está con nosotros. El Salmo 91 dice: no temerás al terror nocturno. ¿Me explico? Es citar la palabra, pero de una manera distinta, con gracia. Así que la exhortación debe ser con la palabra, debe de ser con amor, debe de ser con paciencia, debe de ser con misericordia. Recuerda, amado hermano, que también tú eres un pecador que necesita de la gracia, la misericordia, la paciencia y la compasión de Dios, y que Dios ha sido misericordioso y compasivo contigo. Dijo el escritor: la espada pierde su filo por el uso constante. La espada pierde su filo con el uso constante. Lo mismo pasa con la reprensión. No obstante, el amor verdadero a veces requiere sí de reprensión, pero esa reprensión debe de ir bañada de amor, de tierna compasión, debe de ir bañada con misericordia. Además, debe de ir acompañada con la mayor sabiduría y con dulce ternura. La reprensión, mi amado esposo, no debe de hacerse en público, tampoco debe de hacerse delante de extraños y tampoco debe de hacerse delante de la familia. La reprensión es para que la esposa pueda ver su pecado, pueda ver su falta. Esa exhortación debe de ser dirigida a eso, para que la esposa pueda comprobar y probar las mieles de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y experimentar entonces la misericordia y el perdón del Señor. La reconciliación con Dios. Debes de enseñarle, instruirle, recordarle que tú has probado esas mieles,
que cuando has fallado, que cuando has pecado, que cuando has caído, el lugar correcto y la forma correcta es ir delante de la presencia del Señor con un corazón humillado delante de Él para probar el abrazo y las mieles del favor, de la paciencia, la misericordia y la reconciliación con Dios. Para eso debe de ser la reprensión, para que experimente eso, para que sea bañada con la miel de la reconciliación con Dios. La intención es que pruebe esos beneficios. Como dije anteriormente, el evangelio es decirle, es un mendigo, o sea, yo como mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. De eso se trata. Un mendigo diciéndole a otro dónde encontrar pan. Así que de palabra, en primer lugar le enseña, en segundo lugar le exhorta, en tercer lugar la alienta. Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y escucha esto, sus hijos y su esposo, dice, se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Así que así como tú guías a tu esposa a ver su pecado para que pueda venir arrepentimiento y fe y pueda probar las mieles de la reconciliación y la comunión con Dios, debes también alabar a tu esposa, aplaudir a tu esposa, elogiar a tu esposa cuando ella haga algo bueno. Oh, qué bien lo hiciste. Hermanos, mi esposa no está aquí y se siente cientos o sea, así es más en la alabanza, hermano. No. Me hizo falta y en ese sentido debemos nosotros comunicar a nuestra esposa en ese aliento lo que significa su apoyo, lo que significa su consejo sabio, lo que significa su consejo lleno de su palabra. Otra vez elogiar a nuestra esposa cuando ella haga algo bueno. De hecho, mi amado hermano, esposo, debes de buscar el consejo de tu esposa. Es tu ayuda idónea. Es ser una ayuda, una fuerza, que sin la ayuda de esa fuerza es muy probable que se pierda la guerra. Eso es la aplicación de la palabra ser. Así que debes de buscar, de hecho, el consejo sabio de tu esposa, como lo hizo Abraham con Sara y como lo hizo Elcana con Ana. También debes de ceder cuando tu esposa tiene razón. Por eso en Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría. Está hablando de una mujer sabia. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Esto es precioso. Considera los caminos de su casa, es decir, todo lo tiene en orden, todo lo tiene aquí, y no come pan de balde. Muchas mujeres tienen todo aquí, cuentas, cosas, todo en orden. Oye, mujer, ¿dónde está esto? Ah, está aquí. Oye, los gastos, aquí están. Oye, ¿cuándo esto? Tenemos que hacer esto en esta fecha, esto y esto. Yo olvido hasta la fecha de mi cumpleaños, el día del cumpleaños de la creo que es mi cumpleaños. Abre su boca con sabiduría. Debemos de ceder cuando ella tiene razón. Debes de comunicarle lo importante es como ayuda idónea, como ayuda en la administración del hogar, en el cuidado del hogar, en la educación de los hijos. Cuando tú haces eso, mi amado hermano, escúchame, tú le vas a ayudar entonces a ver la sinceridad de tu amor cuando ella es exhortada por ti, porque ella verá que tú lo haces con amor, y entonces también verá tu amor sincero cuando tú la alabas. Cuando tú alabas a tu esposa, cuando tú elogias a tu esposa por algo bueno que hizo, cuando le dices lo importante que es para ti, lo importante de su ayuda, de su exhortación, de su palabra, de su consejo, cuando tú la alabas por eso, entonces ella verá que cuando tú la exhortas también lo harás porque la amas. En cuarto lugar, edificar con palabras de vida. Ya vimos entonces, la enseña, la exhorta, la alienta. En cuarto lugar, la edifica con palabras de vida. Hermano, abre tu boca con sabiduría. Otra vez, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y estoy terminando de leer el versículo que no leí en su momento, porque me quedé en el verso 29 en su primera parte: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero Pablo dice, sino la que sea buena
para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que edifica a tu esposa con palabras de vida, transmítele la palabra de Dios, transmítele las promesas de Dios, anímala con la palabra de verdad, con la espada del Espíritu. En quinto lugar, la conforta. Cuando la esposa está sufriendo físicamente, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay quebranto, cuando hay cansancio, cuando hay fatiga, el esposo la conforta. Y la mejor medicina cuando eso sucede es que tú estés ahí, que tú estés presente ahí, que le brindes tus brazos, que le brindes tu amor, que le brindes tu abrazo, que le brindes tu tiempo, que le prestes tu oído para escuchar su corazón y para escuchar sus sentidos. En ese momento dile cuánto la amas, cuán importante y necesaria es para ti, que ella sepa cuánto la amas. Las esposas en su diseño necesitan que el esposo le diga: hey, esposa amada, te amo, te necesito. Es inusual que un esposo reciba, por ejemplo, un detalle, unos chocolates o unas rosas. El esposo se siente amado cuando la esposa le honra, le respeta, no dice: yo soy amado por mi esposa. Pero la esposa, su diseño necesita algo más: tiempo, palabras, detalles, y ahorita lo vamos a ver. Así que cuando sufre físicamente está ahí, cuando sufre espiritualmente no hay mejor bálsamo que la palabra de Dios. Ahora ya vimos de palabra, vamos hacia el final. Ahora de hecho, solamente de palabras, sino con los hechos. En primer lugar, con los hechos. Es paciente y amable. Debemos ser pacientes y amables con nuestra esposa. Otra vez, 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, escuche esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ser paciente y amable. Si somos otra vez ásperos y rudos, cuando tú eres el Señor, cuando digas: Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Padre, y venimos a la iglesia y alzamos nuestras manos y decimos: Señor, te amo profundamente, eres mi todo, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres el aire que respiro, y nos convertimos en poetas. Pero tratamos ruda y ásperamente a nuestra esposa. La Escritura dice: si tú tienes algo con tu prójimo y te acuerdas, pues ve, reconcíliate con tu prójimo, después ven y me das tu ofrenda. Como dices tú que me amas, y al que tú tienes, a tu prójimo, en este caso tu esposa, no amas, eres un hipócrita. El amor de Dios no está en ti. Estás siendo hipócrita, estás siendo mentiroso. Las palabras que salen de tu boca es una reprensión del Señor, que dice: de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Debemos ser pacientes y amables. Jesús nunca fue áspero con su esposa. Mostró paciencia, compasión, y mostró esa compasión y paciencia incluso en momentos difíciles. Recuerden la parte en la que Cristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe, y una vez devuelto confirma a tus hermanos. Y Pedro dice: Señor, yo no te voy a negar, ¿cómo crees? Es una locura lo que tú estás diciendo, Señor. Yo estoy dispuesto incluso a ir contigo hasta la misma muerte. ¿Y qué pasó con Pedro? Negó a Cristo 3 veces. Y entonces, cuando Cristo pasa de un patio a otro de los sumos sacerdotes, la Escritura nos dice en el Evangelio de Marcos que Cristo miró a Pedro. ¿Cómo lo miró? Como: te dije que me ibas a negar. ¿Lo miraría así? Según el contexto y el pasaje de la Escritura, lo amó, lo vio con misericordia, de manera que Pedro salió y lloró amargamente después de haber negado a su Señor. Y la mirada de Cristo le ayudó a Pedro a venir a arrepentimiento y fe. Wow. La compasión mostrada al alimentar a la multitud, la compasión al ver a sus ovejas como ovejas sin pastor. Miren lo que dice el evangelista Moody, alguien que ya está con el Señor. Dice: si un hombre no trata bien a su esposa, no me interesa escucharlo hablar de Dios. Wow. Así que de hecho es paciente y amable. En segundo lugar,
escucha a su esposa con humildad. Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Debemos nosotros estar atentos, dispuestos, prestos, mis amados hermanos, esposos, a escuchar el corazón de nuestra esposa, porque el corazón de nuestra esposa tiene algo que decir. Debemos escuchar, valorar y poner atención a su opinión, a su forma de pensar, a su sentir. Debes de poner atención a lo que ella quiere transmitirte. De repente uno está en el teléfono, pero si me escuchaste, sí, pero a ver qué te dije. Y tú, no estamos escuchando. Debemos de poner atención a lo que su corazón quiere transmitirnos. Dejarlo todo, decir, esposa, vamos a sentarnos, a ver, platica. ¿Cuál es tu sentir? Es más tu opinión, tu consejo con respecto a eso. Dime cómo puedo ayudarte, mujer. Amada mía, esposa mía, para buscar soluciones, para orar juntos. Debes de escuchar su gozo, debes de escuchar su alegría, debes de escuchar sus victorias, compartir eso. Pero también debes de estar presto a escuchar cuando se siente abrumada, temerosa, angustiada, sola o descuidada o herida. Así que, en primer lugar, es paciente y amable. En segundo lugar, escucha con humildad. En tercer lugar, le provee sustento. Le provee sustento. Y el primer sustento y el principal sustento es la palabra de Dios, y el segundo sustento es el alimento y el vestido. Ese es el mandamiento que Dios le dio a Adán. Y me encanta que un comentarista dice que ese sustento no solamente es un sustento mientras vivas tú, sino también que debes de proveerle sustento cuando tú ya hayas partido. Así lo hizo Cristo en relación con su iglesia. Sustento a ella mientras vives y dejarle sustento cuando ya no estés. Cuarto lugar, le demuestra gran ternura. Le demuestra gran ternura, y esto se expresa protegiéndola, demostrando atención, demostrando cuidado. Otra vez, que estés presto con tus brazos, con tu abrazo, con tu cuidado, con tu protección. La ternura se expresa protegiéndola, demostrando atención, demostrando cuidado, cuidándola de peligros, cuidándola de tentaciones, cuidándola de daños, evitando trabajos peligrosos, trabajos pesados, no dejándola de ir a lugares que puedan exponer su seguridad. Le demuestra gran ternura. En quinto lugar, sirve con humildad. Sirve con humildad. El amor verdadero, según las Escrituras, busca el beneficio del otro antes que el propio. El amor verdadero busca el beneficio del otro antes que el propio. Así que nosotros debemos de servir a nuestra esposa, ayudándole en los quehaceres, ayudándole en las cargas, modelando el amor de Cristo en cada acción. Otra vez, como lo dije hace unos minutos, no se te van a caer las manos, ni vas a dejar de ser hombre, macho, varonil, si agarras la escoba, o si agarras el trapeador, o si lavas los trastes. Debes de servir a tu esposa con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo vino no a ser servido, sino a servir. Cristo vino a servir. Dice Elizabeth Elliot: el amor no exige derechos, el amor da, el amor se sacrifica, el amor sirve. El matrimonio es una invitación a morir a uno mismo, a tomar la cruz y a amar de la manera que Cristo amó a su iglesia. En sexto lugar, siendo ejemplo. Y me encanta lo que dice un autor. Dice, por lo general, escuche esto, esposos, por lo general las esposas siguen a sus maridos o al infierno o al cielo. El ejemplo de él es de mucha influencia de lo que tú realmente crees. Así que la amas de hecho a través del ejemplo. Por eso, esposo, debemos de trabajar, y digo debemos porque me incluyo, hermano, en todo esto. Debemos de trabajar en la piedad, en la sabiduría, en el amor, en la bondad,
ella aprenderá de ti. Ella aprenderá tu pasión, tu compromiso, tu devoción con Cristo, con la palabra. Ella aprenderá de ti cuando tú estés ahí inmerso en la palabra y estudies la palabra y ames la palabra y sabores la palabra. Tu esposa va a decir: yo quiero amar la palabra como mi esposo la ama. Yo quiero estudiar la palabra, meditar la palabra como él lo hace. Por eso el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Hermano, tenemos una profundidad preciosa en la palabra de Dios que no nos alcanzaría 10 vidas para estudiar la profundidad de esta palabra tan preciosa, las insondables olas de la palabra de Dios. Así que nuestra esposa aprende en ese compromiso que tenemos con Dios, con su palabra, con la oración, el compromiso que tenemos con Cristo al servirlas a ellas, al servir a la iglesia, al servir a los hermanos, al servir en nuestra iglesia local. Ella aprenderá a orar al verte a ti orar. Ella aprenderá a doblar sus rodillas cuando tú dobles tus rodillas al Señor. Y esas preguntas, los que han venido a los estudios de Génesis me entenderán. Nuestra esposa puede decir de nosotros: oh, mi esposo el justo, como se dice de Lot, el justo. Nuestra esposa puede decir: oh, mi esposo el cristiano, como Abraham le dijeron a Abraham el hebreo. En el capítulo 14 que estudiamos este miércoles, nuestra esposa puede decir: oh, mi esposo el que le pertenece al Dios Altísimo. Meditemos en eso. Vamos casi al final. Séptimo, le demuestra amor con detalles. Le demuestra amor con detalles. Palabras de amor, caricias, detalles, citas, salidas, tiempo de calidad. Sé que a los matrimonios que tienen hijos les es difícil, pero deben de encontrar un punto, ¿no?, de equilibrio, en el sentido de: oye, hermano, papá, mamá, tienes un ratito a mis hijos, quiero irme de cita y de soltero con mi esposo o con mi esposa, en este caso con mi esposa. Tienes un rato, ¿no? Vamos a ir de luna de miel unas cuantas horas. A los esposos que llevan años de casados, quizás 15, 20, 30, es propicio y menester hacer eso. Regalarse tiempo. Lo demuestra con detalles. Génesis 2:23. Adán dijo: al fin, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del varón fue tomada. Así que, hermanos, escúchenme, el primer poeta en la escritura, ¿saben quién fue? Adán. No fue Pablo Coelho, fue Adán. Adán, al ver a su esposa, dijo: al fin, exclamó, al ver a todos los animales, a toda la creación teniendo a su idónea, teniendo a su pareja. Él lo tenía, estaba solo, y Dios le hizo una mujer. Y entonces cuando Dios se la presenta, exclama, dice: al fin, exclamó el hombre, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta es para mí. El primer poeta fue Adán. Miren lo que dice Cantares 1:9-10 en la Nueva Biblia Viva. Obviamente es un poema de ese tiempo, un poema hebreo. Dice: eres tan bella como las yeguas de Faraón. Así que dile a tu esposa: oye, eres tan bella como las yeguas de Faraón, amor mío. Qué lindas tus mejillas entre tus pendientes, qué hermoso luce tu cuello entre tus collares. Palabras, caricias, detalles, salidas, cumpliendo promesas de la agenda. Oye, mami, este fin de semana vamos a salir, y de repente: oye, ya vamos a salir. Híjole, ¿qué crees? Que no, vamos a posponerlo. No, cumple tu palabra. Cultiva el amor durante todo el día, llamadas, mensajes, acciones, detalles. Porque en el día no la llamas, ni le mandas mensaje, no te despides de ella, sales deprisa, no le diste ni siquiera un beso. Y en la noche, dijo un predicador, llega Papito el cariñoso, sin haberle hablado, y llegas buscándola. ¿A qué me refiero? Y piensas: esta mujer no me quiere, no quiere cumplir el deber conjugal. 8. Amándola por encima de todo. Ella debe de ser el objeto principal de tu amor. Y quizás muchos se sorprendieron los 8 días que dije: es que
El ejemplo que dio Paul Washer, si estás en una embarcación y entonces la embarcación está a punto de hundirse y estás tú, está tu esposa y está tu hijo, ¿a quién salvas? Y muchos papás podrán decir, yo salvo a mi hijo o a mi hija. Y Washer dijo, no, tú debes de salvar a tu esposa. Y para muchos quizás eso puede sonar radical, pero esa es la realidad. Mis amados hermanos y esposos que están aquí, la primera persona que llegó a tu vida fue tu esposa y luego tus hijos. Puede parecer eso radical, pero esta escritura nos manda a hacer eso. El amor por esta esposa debe estar por encima de todo. Debes dar todo por ella. Porque hay algo que sucede en los matrimonios y es el síndrome del nido vacío. ¿Han escuchado eso? Es decir, llegan los hijos y se enfocan los padres tanto en los hijos, dándole amor a los hijos, y de repente escuchas a los papás decir, es que yo por mis hijos daría todo, el amor que yo tengo es todo para mis hijos. No, sí debes de tener amor por tus hijos, pero debes de tener amor por tu esposo, por tu esposa en primer lugar y por encima de todo. Porque los hijos los vas a tener 15 años, 16 años, 17 años, 20 años y después se van. Y después, como no cultivaste el amor entre el matrimonio con tu esposa o tu esposo, después se van los hijos y quedan dos extraños en la casa. No saben qué hacer. Porque no cultivaron eso. No son esposo y esposa, sino ya se convierten en dos extraños. Que no se toleran, que no se soportan, que no se aman. Que desaprendieron a cuidarse, a amarse, a entregarlo todo, amándola por encima de todo. En noveno lugar, hermano, muy rápido, practica el arrepentimiento y pide perdón. Maneras prácticas de amarla de manera, con la acción, con hecho, es practicar el arrepentimiento y el perdón. Esposo, debes de reconocer tus errores y pedir perdón. Eso es fundamental en el liderazgo piadoso. Es más, esposo amado, un esposo que se humilla, que reconoce sus errores, que viene al arrepentimiento, que viene y le pide perdón a su esposa, refleja un liderazgo bíblico, un liderazgo piadoso, un liderazgo conforme a Cristo. Al contrario, un esposo que humilla a su esposa, en lugar de levantarla, está mostrando una autoridad falsa. Pero si yo vengo en arrepentimiento y fe y le pido perdón a mi esposa, entonces en realidad estoy reflejando honor, valor, piedad, valentía, verdadera hombría. Porque hay muchos que dicen, si yo le pido perdón a mi esposa, pues voy a dejar de ser hombre, macho, y entonces voy a poner en tela de juicio mi liderazgo, y después ella va a pisotear mi liderazgo. Y como decimos en buen mexicano, se me va a subir a las barbas. No. Al contrario, cuando tú reconoces tu error, tu pecado y le pides perdón, estás reflejando el liderazgo de Cristo, estás reflejando a Cristo. En último lugar, hermanos, la amamos ejerciendo autoridad en sabiduría y en amor. Ejerciendo autoridad en sabiduría y en amor. ¿Cómo? Sabiamente y gentilmente. Sabiamente es hacerlo conforme a Cristo. Otra vez ya lo he dicho, en paciencia, en amor, en sacrificio. Cuando tú transmites una conducta espiritual, cuando tú transmites piedad, cuando tú transmites el corazón de Cristo, el trato de Cristo, entonces estás ejerciendo autoridad sabia y en amor. Lo debes de hacer gentilmente. Recuerda que aunque tú tienes una posición superior, sus almas son iguales. Tienes una posición superior, sus almas son iguales. Ella es tu heredera de la gracia de la vida. Ella es tu compañera. Ella es la mujer de tu pacto. Por tanto, no puedes ejercer un dominio sobre ella como un rey lo hace con sus vasallos o como un capataz lo hace con sus siervos, sino lo tienes que hacer como Cristo. Es como Cristo, no como César. Es como Cristo, no como César. Matthew Henry dijo: la mujer fue creada de la costilla, tomada del costado de Adán, no de su cabeza para superarlo o suplantarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino que fue creada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. El llamado entonces de los esposos
no es simplemente a evitar ser ásperos, sino nuestro llamado es amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, con sacrificio, con ternura, con paciencia y con gracia. La aspereza no tiene lugar en un matrimonio centrado en el Evangelio. Y para terminar, hermanos, esposos, 3 preguntas de reflexión y de aplicación. Llévate a tu corazón. Primero, pregúntale a tu esposa cómo percibe tu trato hacia ella. Pregunta a tu esposa cómo percibe tu trato hacia ella. Escucha su corazón. 2. Pídele al Espíritu Santo que te revele áreas que tú has descuidado y que esas áreas necesitan arrepentimiento y cambio en tu vida. Hay pecados que tú no ves. El salmista dice: Señor, líbrame de mis pecados y líbrame incluso de aquellos que me son ocultos. Quizá tú dices: bueno, yo trato bien, yo trato de maravilla a mi esposa, yo soy una perita en dulce, pero como dijo alguien, a veces la opinión que tenemos de nosotros es muy diferente, es como el olor a pies, todos lo perciben menos nosotros. Ya decimos: no, si yo soy bien bueno con mi esposa, pero en lugar de ser una pera dulce, es agrio, es como vinagre. Así que pídele al Espíritu Santo que te revele áreas que necesitan arrepentimiento. En último lugar, comprométete a reflejar el amor de Cristo en tu hogar. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a no solamente enfocarnos en el aspecto negativo del mandamiento de no ser ásperos con nuestra esposa, sino poner del otro lado de la balanza cómo nosotros de maneras prácticas podemos reflejar el amor de Cristo. Y aprendimos hoy a hacerlo de palabra y hacerlo con hechos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a ver en nuestro interior a través del redarguir de tu Espíritu Santo. Quizás el trato con nuestra esposa no es el correcto. Ayúdanos a escuchar su voz. Ayúdanos a escuchar su percepción. Espíritu Santo, abre nuestro corazón y ayúdanos a ver esas áreas en las cuales nosotros debemos de venir en arrepentimiento y humillarnos delante de ti y venir, Señor, con esa hombría, Señor, porque eso es ser hombre, pedirle perdón a nuestra esposa por el trato no adecuado que hemos tenido con ella. Y en tercer lugar, Señor, a comprometernos contigo, porque hemos hecho un pacto contigo y con nuestra esposa delante de ti, a amar y reflejar el amor de Cristo en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Lo oramos todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.